Publica hoy Lourdes Mendoza en su columna en El Financiero, pues una nota, creo que muy fuerte, creo que muy relevante. La titula Lozoya, Emilio Lozoya acepta en la Fiscalía de la Ciudad de México que engañó a la Fiscalía General de la República, a López Obrador y al país. Leo los primeros párrafos de esta nota de Lourdes Mendoza, hoy en El Financiero. Ante el Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía de la Ciudad de México, Emilio Lozoya confesó que su declaración, en la cual imputó a 16 exfuncionarios públicos y a ella, a Lourdes Mendoza, que esa declaración es nula, que la hizo con el único propósito de obtener el criterio de oportunidad. Entonces, no solo engañó a la Fiscalía General de la República, también al presidente López Obrador y a todos los mexicanos, así como lo están leyendo. La denuncia de Lozoya fue filtrada el 19 de agosto de 2020. Acto seguido, ya empieza Lourdes Mendoza a referir su caso, pero aquí la nota es que Emilio Lozoya declaró algo o que fue falso o que es nulo. ¿Cómo lo tomamos? Lourdes Mendoza, qué gusto que estés aquí con nosotros el día de la publicación de Lozoya acepta en la Fiscalía de la Ciudad de México que engañó a la Fiscalía General de la República, a López Obrador y a todo el país. Buen día, Lourdes, qué gusto. ¿Qué tal? Muy Bienvenida. buenos días. Muchísimas gracias, Ciro, Manuel. ¿Cómo estamos? Bienvenida, Buenos Lourdes. días. Pues fuerte. En este espacio, alguna vez, hace 4 años, más o menos, te dijo... agosto del 2020. No, Sí, sí, antes. sí. O por ahí. Te dijo el que era su abogado, Don Javier Cuello Trejo. Emilio Saludos. Cuando Lozoya. todavía era. Cuando era abogado. en esos entonces su Sí. abogado, aquí en este espacio te dijo, cuando lo cambiaron. Emilio Lozoya no tiene una sola prueba de sus dichos. No, Y en este recuerdo muy país, bien. para probar, para acusar, hay que probar. Y pues, ¿qué crees? 4 años después, he logrado, después de denunciarlo por daño moral, ya le gané 3 instancias, estamos en la 4ª, porque se niega a aceptar la sentencia. Y también lo demandé por falsedad en declaraciones. ¿Cuándo? Cuando la Fiscalía General de la República, el 3 de enero del 2022, dice, el dinero de Odebrecht solo está en las cuentas de Emilio Lozoya y de su familia. Sí. Entonces, Emilio falseó. ¿Y qué creen? Pues que salió de la cárcel, fue a la Fiscalía de la Ciudad de México, dijo que iba a comparecer en esta demanda que yo le interpuse, lo hizo por escrito, y cuando la Fiscalía le dijo, necesitamos que vengas al búnker y ratifiques, él dijo, híjole, no puedo ir a la Fiscalía. Me Se me lastimé en la lastimé en la rodilla. rodilla, Sí. como es él, pero la firmó, y la firmó en la oficina de sus abogados. Y lo que es importante es que Emilio Lozoya dice, y está firmado y ratificado en la Fiscalía de la Ciudad de México, que todo lo que dijo es nulo. Dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 20 de agosto del 2020, ese día que dijo, léanla, Me es acuerdo, una muy lectura bien. para todos los mexicanos. Sí. Pues dice que esa está alterada, entonces que por eso es nula. Y luego además refiere que la denuncia que él hace ante el Ministerio Público, pues ¿qué crees? Que también es nula. Que porque A ver, no ¿qué le significa pusieron nulo o abogado, nula? ¿Qué significa nulo? que no Nula. que no se le puede achacar nada a él. ¿Y entonces a quién se le achaca si él fue el que declaró? Pues entonces se está lavando las manos y entonces le está echando la culpa al fiscal del General de la República, ¿no? Pero él, ¿de qué él elaboró esa declaración? Él elaboró el documento que conocimos hace 4 años, agosto del 2020. Imagínate nada más. Pero además lo que está diciendo también es que es verdaderamente escandaloso, porque además está diciendo, yo hice esta denuncia porque creía que iba a obtener mi criterio de oportunidad. Sí. Entonces, si no hubiera ido al Junán y le hubieran dado el criterio Las de fotos que tú oportunidad tomaste en 2021, en el 2021, en octubre del 2021. el 9 de octubre. Entonces, si no hubiera ido al Junán, pues hubiera seguido la persecución en contra de 17 personas que somos inocentes. ¿Y todo por qué?
para salvar la A ver, cárcel. son 17 personas, entre ellas tú, pero cuando menos 2, Siguen el perseguidas. senador Lavalle y el exdirector El ex senador Lavalle, sí. Pues sí. el exdirector de Pemex, Carlos Treviño. Carlos Treviño, sí. Treviño, sí, enfrentaron procesos legales, cuando menos ellos 2. Pues sí. a uno lo Luego tiene fuera de Ricardo México Anaya, todavía. por ese caso, él tomó la decisión, Ricardo Anaya, de irse del país. Tú pasaste al frente. Cuando menos 4 de las 17 personas señaladas tuvieron implicaciones. Sí. Cuando menos. Y 2 de ellas, bueno, 3, incluida tú, pero 2 de ellas, los señores Treviño y Lavalle, muy graves. A mí Lozoya creo que lo que quiso era claramente inventar lo de la bolsa. Sí, que es de lo que te acusaba, ¿no? Que alguien en que el gobierno te había regalado, quién sabe qué, que nosotros decíamos, ¿qué? ¿No? Claro. ¿Pero qué? Sí. Porque acusaba a José Antonio Meade, a Enrique Peña Nieto, creo que a 3 Felipe Calderón, expresidentes. a Ricardo Anaya, a Eran 3 gente que nosotros expresidentes. decíamos por qué, como David Penchina, ¿te acuerdas? Que decíamos por qué salen en esta historia. Pero 2 de ellos, Treviño y Lavalle, enfrentan procesos penales. Así es. Entonces no fue un juego, No fue un juego. no fue algo inocente, inocuo, que no tuvo consecuencias, las tuvo, y pregúntenle de qué gravedad a los señores Lavalle, Treviño y a la señora Lourdes Mendoza. Y además sin pruebas. Sí. O sea, no ha dado una sola prueba. El senador, ex senador Lavalle, inocente. Carlos Treviño, inocente. Y todos perseguidos por las denuncias de este señor. Pero además ha sido peor. Cuando me ha tocado ir a las audiencias de Emilio Lozoya, cuando íbamos al reclusorio norte, cuando he ido, he escuchado a su mamá, a Gilda, decir: señor presidente, ¿por qué está usted, así lo ha dicho ella, textual, señor presidente, ¿por qué está persiguiendo a las mujeres inocentes de mi casa? Y yo le he contestado: no, señora, aquí la única mujer inocente fui yo. Bueno, Todo se lo refiere demás. a ella misma, la mamá de Emilio Lozoya, a su hermana, a la hermana de Lozoya y a la esposa de Lozoya. Exacto. 3 mujeres. Y el dinero, perdón, el dinero está en las cuentas de Emilio Lozoya Austin, y lo que no está en sus cuentas es porque pasó a la cuenta de la mamá y porque la hermana no sé qué otra cosa le firmó y la esposa algo más pasó. Pero ahí ellos tienen las órdenes de aprehensión, y Emilio Lozoya lo único que quiso hacer en ese agosto fue decir mentiras, el salvar el pellejo. Decir cualquier cosa para obtener un criterio de oportunidad, que él estaba seguro que lo iba a obtener sin problemas, que iba a llegar a México y le iba a decir: sí, señor Lozoya, adelante, no va a tener dificultades, usted declare lo que nosotros queremos que declare. Pero las cosas no se dieron así. Sabemos luego lo que pasó. Sabemos muy bien lo del Junán, el tiempo que estuvo en la cárcel. Pero ¿qué sigue? Esto ya se queda así, se queda en una columna de Lourdes Mendoza. No. ¿Qué sigue procesalmente? Procesalmente, en mi caso, estamos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se niega, ya le gané la primera instancia, la segunda instancia, Tu caso. yo mi caso Daño por moral. daño moral. Daño moral. En la tercera Y instancia, vas con todo. ni siquiera le aceptaron Sí. el Pero tú vas amparo. con todo, Yo tú voy no con estás todo, con mi jugando. abogada de la mano, Sí. con Jovita Coello, a quien amo, y le doy las gracias porque yo sin ella no sería quien hoy soy, Jovita para Coello defenderme. Suart, gran abogada. Y vas, y supongo que si ganas vas a pedir una reparación considerable. Eso ya lo marcó un juez. Sí. Y entonces no nada más es me tiene que pagar a mí algo, resarcir el daño, sino además tiene que pagarle Pues costas y gastos costas a y mis gastos. abogados. Pero ojo, después de esto, yo lo acuso por delito de falsedad en declaraciones. Pues, ¿qué creen? Ya nada más estamos esperando que en la Fiscalía de la Ciudad de México me digan: empieza el juicio. Y entonces nos veremos las caras y pues evidentemente le eso ganaré. en tu caso, pero por haber hecho esta declaración nula que ahora... Yo creo que el fiscal va a volver. Acuérdate que agronitrogenados. ¿Qué fiscal? A ver, tenemos que hacer una pausa y dejamos esa pregunta para Lourdes Mendoza, la periodista Lourdes Mendoza, ahora que regresemos. 9:20, volvemos. 9:25, seguimos conversando con la periodista Lourdes Mendoza, quien, si no nos escuchó hace unos minutos, hoy publica una columna con mucha información. Bueno, como siempre lo hace, pero hoy especialmente sobre Emilio Lozoya,
la titula Lozoya acepta en la Fiscalía de la Ciudad de México. Esto quiere decir, declaró. Esta no es una declaración en un restaurante, esta es una declaración ante la autoridad, ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Emilio Lozoya acepta que engañó a la Fiscalía General de la República, al presidente López Obrador y por ende a los mexicanos hace 4 años, en agosto del 2020, cuando declaró en contra de 17 personas quienes supuestamente formarían parte de un entramado de corrupción. Entre esas 17 personas te metió a ti, nosotros decíamos, ¿y Lourdes Mendoza qué? Pero te metió, y Lourdes Mendoza y 2 personas más. Un senador, ex senador Lavalle del PAN, y un exdirector de Pemex, Carlos Treviño, enfrentaron a la justicia. Y otro, Ricardo Anaya, ante la duda, prefirió irse del país. Sí, claro. Y desde entonces no regresa, desde poco tiempo después de que se conociera esta declaración. Y nos quedamos en el corte, Lourdes, con ¿y qué seguía para ti y para Emilio Lozoya? Que sigue, como decía, para mí rápidamente, es la última instancia ya de daño moral, que estamos en la Suprema Corte, porque se niega a aceptar las sentencias. O sea, voy 3-0 y evidentemente 4-0 voy a terminar, pero en este país, como decían ustedes hace ratito, todo puede pasar. ¿Verdad? Tú no cantes victoria ni aunque hayas ganado. Ni aunque hayas ganado. Y luego, con esta columna justamente que hoy traigo, que es la de falsedad en declaraciones, pues ya nada más estoy esperando que la Fiscalía de la Ciudad de México me diga qué día comenzamos el juicio. Y pues a defendernos, ¿no? Oye, y Lozoya tan tranquilo, declaró lo que quiso para obtener el criterio de oportunidad. Ahora dice que pues que no, que eso es nulo, que eso no tiene ninguna validez. Es la parte más difícil de entender, ¿no? Sí. Su denuncia no tiene efecto jurídico, no puede ser eso en su contra. ¿Por qué? Pregúntenle a Lavalle y a Treviño si no tiene efecto jurídico. Él dice que porque una denuncia fue la que se filtró, que estaba modificada. ¿Quién la modificó? El presidente, el fiscal, claro, la fiscalía, ¿quién? Entonces que venga y que diga quién modificó esa denuncia. 2, dice que la denuncia que él sí hace ante el Ministerio Público, o sea, con la Fiscalía General de la República, tampoco es válida, que por qué no le pusieron un abogado. Entonces si hubieras tenido el criterio de oportunidad, entonces ahí no importaba que no tuvieras abogado. Lo que pasa es que siempre lo dijimos, no tiene pruebas de ninguno de sus dichos, a todos nos difamó. Simplemente que yo sí ejercí, no nada más son las redes sociales, para eso existe el Poder Judicial, para ir y defenderte como tiene que ser. Y no voy a parar hasta que esté mi papelito. ¿Y qué sigue? A nivel grande, o sea, a nivel Odebrecht y a nivel agronitrogenados, la Fiscalía de Agronitrogenados y de Odebrecht pidió que le cambiaran el juez, porque ese juez sí parecía más su abogado. El de Lozoya. El de Lozoya en el caso federal. Entonces, esos juicios también están por comenzar. Y que Lozoya se defienda. Por más que diga que su declaración es nula. Pues lo que pasa es que, ¿qué crees? Aquí ya no nos pueden hacer nada a nosotros porque su declaración dice que es nula. Pero el dinero, los 10.5 millones de dólares, están en sus cuentas. Desde los tiempos de la UIF de Santiago Nieto. Están congeladas esas cuentas. Están congeladas. Pero ahí está el dinero. Ahí está el dinero. Y lo que no está es porque compró día. sus casas. Entonces, ahí sí no hay manera. Y acuérdate que de lo que sí gana la Fiscalía General de la República es que venga la gente de Odebrecht a declarar a México. Este escándalo no se nos puede olvidar, empezó en el 2016. Sí. En Estados Unidos empezaron a investigar a esta empresa. Esta empresa, pues, trastocó todos los gobiernos de América Latina. Odebrecht. Hasta se mató Alan García, el 2 veces presidente, por la vergüenza. Entonces, ¿qué sigue? Pues que la Fiscalía comience o se empiece a presionar de que le regresen los juicios, y en mi caso yo voy a empezar con la Fiscalía de la Ciudad de México, pues también todos los días a decir cuándo comienza. Suerte ahí. Mira, ahí está. 4 años, nadie creía que iba a ganar absolutamente nada. Nosotros sí. Y Jovita y yo de la mano, Jovita Nosotros Cuello, sí. mi abogada, y yo de la mano, hemos dado la batalla y ahí vamos. Y yo creo que no se va a poner fácil esto, porque el presidente dijo en su mañanera, lean esta denuncia, es buena. Y yo era, Hace ¿te 4 acuerdas? años, sí. La anécdota de esa denuncia. Entonces yo no creo que vaya a estar muy feliz ni el presidente ni el fiscal, ¿eh? La señora a la que le regalaban bolsas caras. Exacto. No, la periodista está.
No, pero decían de ti. Así me decían. Sí. Entonces, pues ahí está. Ya Lozoya dice que todo fue mentira y que como no logró el criterio de oportunidad, pues que ya no le pueden hacer nada. Mi hijo, si vivimos todavía en un país de leyes. Pues buena nota, Lourdes. Buena nota. Sigues todavía con una No, pues es que le ha intensidad consumido por un el montón de caso. tiempo que no tendría por qué Sí, haberle es 4 consumido, años. ¿no? Sí, 4 4 años. no. Y ni una disculpa, ni una nada. Entonces, la verdad es que ya esa parte ya la pasé. La verdad es Ya que le ganaste tres causas, ya Aquí le tomaste la seguimos. foto en el Junán en gran medida por esa fotografía. Emilio Lozoya estuvo más de 2 años, cerca de Más 2 de 2 años en la cárcel. En la cárcel, toda una historia. Pero la sigues viviendo con una pasión. Somos periodistas. Sí. Y periodista que no vive con pasión no es periodista. Si te contara cuántos conozco yo, que no son, Son otros. precisamente apasionados. Déjame decir, dos de las preguntas te las voy a hacer, a ver tú qué contestas, porque ella dice, ¿hacia dónde va a apuntar entonces el caso Lozoya? En la parte final de su columna hoy en El Financiero, dice Lourdes Mendoza. ¿Qué va a decir el presidente López Obrador cuando sepa que el autor de lo que él mismo calificó como una lectura obligada para el país no es más que un sociópata, un evocador y un simulador? ¿Qué va a decir Lourdes? Pues yo creo que va a estar muy enojado, ¿verdad? Y se le va a ¿Tú ir crees? a la yugular. Yo sí creo. Pues ahí No ha están vuelto las al tema, pruebas. ¿eh? Es un tema al que no ha vuelto hace ya mucho tiempo. el No, presidente, después ¿eh? de mi foto ya no lo Sí. volvió a tocar. Y No, solo ¿eh? toca cuando Lozoya va a audiencias. Pero ya no volvió a acusarnos de ser una banda. Exacto. O una supuesta banda. Supuesta banda. Bueno, Una ¿el red fiscal de Gertz se va a corrupción. quedar tranquilo con quienes le acercaron a Lozoya para construir un entramado que no fue más que pólvora mojada? Yo creo que no. Evidentemente no. ¿Cómo? Yo lo dije el día 3 de noviembre del 2021. 20. Del 20. Si él hubiera tenido pruebas de sus dichos, en ese momento entregas tu resto y no te vas a la cárcel. Se fue a la cárcel porque no tenía una sola prueba de Como sus dijo dichos. su entonces abogado Javier Cuello Trejo. Bueno, cuando dejó de ser su abogado, don Javier Cuello Trejo, en algún momento del 2020 o del 19, Del 20. del 20. Cuando lo quitan, y acuérdate que hasta escuchamos una filtración entre el fiscal y Sí, el sí, papá sí. de Lozoya, viendo cómo regresaban a la mamá, Sí, que sí, llevaba sí, 7 cárceles diferentes en Alemania. Y nos dio un par de entrevistas sobre el tema Alejandro Gertz, y de aquello ya vamos para más de, 4 años o 4 más. años, sí. Pues qué buen pretexto para saludarte, Lourdes, siempre bienvenida, Lourdes Mendoza. Buen texto y le seguimos Muchísimas gracias, como siempre. con el caso Lozoya. ¿Cómo va la vida? Muy bien. ¿Cómo ves a la patria? Ahí vemos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Sí, ahí vamos. Ahí vamos, y ¿para es dónde? momento, la verdad, de defender al Poder Judicial. Y lo he dicho, en el federal está muy bien. A ti te ha tocado igualito que a mí ir a presentar denuncias. Sí. Y esta reforma no nos va a cambiar esa manera de llegar al Ministerio Público y que nos hagan caso. Y sí necesitamos una, pero es desde acá abajo. Pero no la acá reforma arriba. va, ¿eh? No hay, creo O sea, que el no hay costo ninguna es duda. gravísimo. Y vamos a estar mucho más alejados todavía de la justicia de lo que hoy estamos. Bueno, qué gusto. Al contrario, Qué gusto. gracias por todo. Lourdes Lourdes, gracias. Mendoza. Nosotros nos vamos a una pausa y